En esta clase veremos un péndulo físico. Un péndulo físico o compuesto es cualquier cuerpo rígido no puntual que pueda oscilar libremente en el campo gravitatorio alrededor de un eje fijo O que no pase por su centro de masa. Para deducir las ecuaciones que gobiernan el péndulo físico voy a tomar una estructura un poquito más simple, como el caso de una varilla, cuyos parámetros a considerar son los siguientes. La longitud, que va a ser conocida, ρ va a ser la distancia entre el punto O y el centro de masa, θ es el ángulo que forma la varilla con el eje Y, el eje vertical, m es la masa de la varilla, lambda va a ser la densidad lineal, y la vamos a considerar constante, el centro de masa va a estar a L medio siempre y cuando la densidad lineal sea constante, el peso es la masa por la gravedad de la Tierra va a ser 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, R va a ser la fuerza que se aplica en el punto de oscilación, que es una fuerza de reacción. Esa fuerza de reacción es la que impide que el cuerpo caiga. De esta forma, la fuerza de reacción tiene una magnitud y dirección en principio desconocida que debemos determinar cuando realicemos las ecuaciones de movimiento del sistema. Cuando el péndulo físico está colgado del punto de suspensión a un ángulo θ, lo soltamos, él empieza a realizar el movimiento oscilatorio que estamos viendo debido exactamente a la acción de las fuerzas que actúan sobre él. Entonces vemos que esas fuerzas generan un torque que es el causante del movimiento de rotación del sistema. Otro factor importante es el momento de inercia del sistema. Entonces para eso voy a considerar inicialmente una masa puntual colocada a una cierta distancia del eje de giro. Nosotros sabemos que para una masa puntual el momento de inercia es igual a la masa multiplicado por la distancia del centro de giro a la posición de la masa, que le hemos llamado R elevado al cuadrado. Este momento de inercia nos representa el factor de oposición de los cambios en el estado de rotación del cuerpo, de forma similar como la masa se opone a los cambios en el estado de traslación. Depende de la masa del sólido y de la distribución de dicha masa con respecto al eje de rotación. Aunque en general existen infinitos momentos de inercia posibles, tanto como ejes de rotación se puedan elegir, su expresión para el caso del sólido rígido descrito por el diferencial de m de x es de la siguiente manera. Para la varilla se puede considerar que tiene un infinito número de masas puntuales. Las estoy expresando como un diferencial de m. Y cada una de ellas puede ser multiplicado por el cuadrado de la distancia al eje. La suma infinita de ellas es lo que me genera la integral de r al cuadrado por el diferencial de m. Hemos definido la densidad lineal de masa constante, que debe ser igual a la masa total multiplicada por la longitud. Entonces yo de acá puedo sacar el diferencial de m como lambda por el diferencial de L. Como hemos colocado nuestra varilla sobre el eje X por conveniencia, entonces el diferencial de L es el diferencial de X. Al reemplazarlo acá, me permite hacer una integral más sencilla en donde los límites van a estar entre L medios y menos L medios. Entonces el momento de inercia con respecto al centro de masa, que es donde aparece el radio de giro, va a ser igual a x al cuadrado lambda por el diferencial de x entre los límites de menos L medios a L medios. Esa integral nos da un doceavo de m L cuadrado. Que esos momentos de torsión no es más que un torque definido como el producto vectorial de
la distancia desde el punto de giro hasta la fuerza multiplicado por la fuerza aplicada. En este caso nosotros tenemos dos fuerzas aplicadas. Entonces los torques los vamos a definir como la suma del torque debido a la fuerza de reacción más la suma del torque debido al peso de la varilla. Es decir, que esa sumatoria nos debe dar esto. R es el vector que va desde O hasta donde está aplicada la fuerza, pero para el caso de la reacción está aplicada en el mismo punto. Entonces R, su R mayúscula es 0. Este término es igual a 0. Pero este es la distancia desde O hasta el centro de masa, que tiene dos componentes, una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Entonces lo podemos escribir en forma vectorial como ρ por el seno de teta es la componente de R en el eje X, menos ρ por el coseno de teta es la componente Y del vector R, y no tiene componente en Z. Mientras que el peso solo tiene componentes en Y. Entonces podemos resolver esto y nos da que la componente en X, que sería este pequeño determinante, están multiplicada por 0 los productos cruzados. Para J anulamos este y este, entonces nos queda este por este y este por este, que también sus productos son 0. Mientras que para acá nos queda este. Entonces nos queda este multiplicado por este, nos da menos m ρ g por el seno de teta menos 0 por esto, que es 0. Entonces tenemos que la sumatoria de los torques es esto. Nosotros sabemos que todo torque es directamente proporcional a la aceleración angular, y la constante de proporcionalidad es el momento de inercia de la varilla. Eso nos permite entonces escribir la ecuación de movimiento para nuestro sistema péndulo, que va a ser igual a menos la masa por ρ por g por el seno de teta igual al momento de inercia por la aceleración, pero la aceleración la puedo escribir como teta 2 puntos. Despejando teta 2 puntos tenemos esto, y este término lo vamos a llamar la frecuencia natural del sistema, que debe ser igual a 4pi al cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Y ahí obtenemos el periodo de oscilación y nos queda entonces la ecuación de movimiento. Esta ecuación de movimiento no es una ecuación fácil de resolver, por eso la vamos a resolver por el método Runge-Kutta-4. Yo en el video del péndulo simple resolví esta ecuación con detalle, calculando todas las pendientes que genera Runge-Kutta. Entonces no lo voy a volver a repetir, sino que ya voy a tomar la solución que tiene GeoGebra por el método Runge-Kutta-4, que es muy sencilla, que también la utilicé en el método, en el video que hice del péndulo simple. Aquí tengo el programa. Para poder resolver este método, yo tengo que hacer un cambio de variable de la función. Podré resolver esta ecuación, que no es sencilla, la voy a resolver por el método de Runge-Kutta, que ya lo hice en el video del péndulo simple, en donde calculé todas las pendientes, que son 4 del método de Runge-Kutta, y luego les demostré cómo esta simple instrucción me permite reducir todo mi trabajo manual que hice en ese video. Aquí sencillamente voy a tomar la solución que ya hace Runge-Kutta, el que aplica el método Runge-Kutta-4, y la instrucción es resuelve redo, en donde coloca las variables, en este caso son teta punto y omega punto. Voy a empezar en el valor de 0
y le doy el valor inicial de teta sub 0 y el valor inicial de la velocidad angular, omega sub 0, y voy a llegar hasta un valor de 20. Como lo expliqué en el video del péndulo simple, esta ecuación debo convertirla en 2, que es lo que tengo acá. Entonces es muy fácil definir teta punto, sabemos que es la velocidad angular, entonces la derivada de teta punto es teta 2 puntos, que en este caso va a ser la aceleración angular, que debe ser igual a la derivada de la velocidad angular. Entonces, esta es mi primera ecuación, la tengo acá en función de que del tiempo, de teta y de omega. Y la segunda ecuación, reemplazo teta 2 puntos por omega, lo tengo acá, igual a menos, este término lo llamé A por el seno de teta. Esto me da una solución de la forma sinusoidal. Entonces aquí tenemos la solución. La azul es el punto en donde en la variable X nos está dando la información del tiempo y en la variable Y nos da para cada instante de tiempo el valor de la velocidad angular. Y la roja, que es esta ecuación, tiene en la variable X el tiempo, que es el mismo del anterior, y en la variable Y me dice qué ángulo tiene en cada instante de tiempo. Entonces yo tengo aquí toda la información. Con esa información es que yo realicé la simulación, que lo voy a hacer en un segundo video, en donde voy a mostrar cómo se hace en GeoGebra. Ustedes pueden observar que ya mi punto de oscilación no está en el extremo. Entonces he cambiado, voy a estar moviendo este punto a lo largo de la varilla para poder deducir todas sus propiedades. Entonces debo modificar mi momento de inercia porque ya no está en el extremo, sino que lo voy cambiando. Y para eso voy a utilizar el teorema de Steiner. El enunciado del teorema de Steiner es el siguiente, dice: el momento de inercia de un cuerpo respecto a un eje cualquiera es igual al momento de inercia respecto al eje paralelo al dado que pasa por el centro de masa, más el producto de la masa por el cuadrado de la distancia que separe ambos ejes. Por ejemplo, si está en el extremo, entonces ya tenemos el momento de inercia en el centro de masa que nos dio un doceavo de ml cuadrado, más la masa. Esta distancia, si está acá, entonces va a ser L medios, en este caso sería L al cuadrado sobre 4 y nos da 1/3 de ml al cuadrado. Pero si no está, como lo estamos variando, entonces tenemos que ir haciendo el cálculo, pero con respecto a ¿qué? A ρ. Entonces, momento de inercia de una varilla que voy cambiando la ubicación del punto O, entonces lo puedo expresar como este término. Por consiguiente, entonces el periodo me queda como 2pi por la raíz cuadrada de k al cuadrado más ρ al cuadrado, todo eso dividido por g por ρ. Entonces, eso reemplazándola en mi péndulo, voy a ver cómo voy ese pedacito. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer un gráfico del periodo en función de ρ. Voy a empezar con ρ igual a 50. Entonces inicialmente él hace el cálculo del periodo y luego hace todo su movimiento de rotación. Yo voy a ir moviéndolo, por ejemplo a 45 grados, entonces me graficó el periodo para 45, para 40, para 35 centímetros,
para 30, bueno, dejé completar el de 25, lo voy a completar para que me quede bonito el gráfico. Entonces tengo el de 30, voy por 25. $20, 10 a 15, voy de 5 en 5. Ahora sí 10. 5. Y puedo ver que cuando Rho toma el valor de 0, el periodo debe ser infinito. Entonces se dispara. Entonces cuando Rho, y debe llegar a la posición de equilibrio siempre y cuando la velocidad angular sea 0. Y ahí la velocidad angular es 0 porque así la coloqué en condiciones iniciales. Podría haber unos puntos, voy a decirle que me lo haga de uno en uno para poder obtener algunos puntos intermedios. Entonces voy a decirle que cuando Rho es igual a 1, me lo dibuje. Entonces fíjate que subió. Como vemos en el origen de la figura se ubica el centro de gravedad de la regla y se observa la simetría de la gráfica mostrando que el comportamiento de las oscilaciones es el mismo por encima o por debajo del centro de gravedad. Voy a dejar el programa hasta acá porque haré unos 2 videos más, uno para mostrar cómo se realiza la simulación en GeoGebra y otro que realicé en épocas de pandemia en donde elaboré un laboratorio para el péndulo físico. Entonces ahí podemos ver muchas de las propiedades que me falta explicar. Jóvenes, espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse y esperen mi próximo video. Chao.